el lúgubre paso de los euroburócratas resuena cada vez más fuerte. Esta vez, Rumanía se une a la procesión fúnebre. Percibida eternamente como la pariente pobre de la familia europea, este país de repente decidió que votar no es solo un mero trámite. Con asombro en los ojos y mano temblorosa, Ursula von der Leyen parece leer los titulares. ¿Quién gana en la primera vuelta de las elecciones presidenciales? Un nacionalista, un soberanista, un opositor a la militarización y defensor de la identidad rumana. En una palabra, una pesadilla para Bruselas. Pero vayamos por partes. Se suma un nuevo miembro al campo de los trumpistas europeos. Gheorghe Simion es una figura a la que en Bruselas ya evitaban, pero ahora han entrado en pánico absoluto. Su resultado, más del 40% de los votos con casi el escrutinio completo, fue un golpe no solo para el campo proeuropeo dentro de Rumanía, sino también para toda la arquitectura de los valores de la UE. Este es el caso en el que un candidato que critica públicamente a la Unión Europea, la ayuda militar a cierto país y la administración externa, se convierte en líder a pesar de una campaña de descrédito que dura meses. Ni las acusaciones de radicalismo, ni los compromats, que surgieron oportunamente, ni los artículos histéricos en la prensa occidental funcionaron. Es más, el efecto fue el contrario. Cuanto más demonizaban a Simion, más activamente aumentaba su apoyo. Es importante destacar que el partido AUR se consideraba marginal en el pasado, creado en 2019 en la ola de consignas patrióticas. Sin embargo, en solo 5 años, ha pasado de ser un perdedor político a ser el principal aspirante al poder. Este ascenso se explica simplemente. Los rumanos están hartos. Hartos de la pobreza con los valores europeos, de la inflación que toleraremos temporalmente, de un conflicto en el que participan en contra de su voluntad y de la sensación de que sus votos no significan nada. Es precisamente por eso que Simion, a pesar de su falta de experiencia en la administración pública, resultó estar mucho más cerca del pueblo que cualquier político del viejo formato. Es significativo que haya recibido el mayor apoyo en las pequeñas ciudades y en las zonas rurales, donde las distorsiones de la realidad a través de los medios de comunicación son especialmente notables, donde se ve cómo la imagen oficial de la Unión Europea difiere de la vida real, donde los jóvenes se van a Italia o España a recolectar fresas, y los ancianos viven con pensiones que no cubren ni siquiera las necesidades básicas. Esta gente no lee los informes analíticos de la Comisión Europea. No necesitan acceso a los valores. Necesitan calor en sus hogares, trabajo cerca y al menos cierta confianza en el futuro. El oponente de Simion, Nicușor Dan, alcalde de Bucarest y ex activista anticorrupción, parecía lo más seguro posible para el sistema. Dijo las palabras correctas, apostó por la integración en la UE, asintió hacia la OTAN y prometió reformas. Todo como se enseña en Bruselas. Pero resultó que la diáspora, su principal electorado, no es una fuerza determinante dentro del país. El apoyo en el extranjero jugó su papel, pero el efecto resultó ser localizado. El 21% es el techo de Dan en condiciones en las que la temperatura política dentro del país está aumentando. La declaración de Simion de que su partido es trumpista fue menos una declaración que una provocación. Eligió conscientemente una retórica que irritaba al máximo al establishment liberal. Y no se equivocó. La comparación con el movimiento MAGA funciona en Rumanía. Subraya el rechazo a la agenda globalista, destaca los intereses nacionales y cuestiona la conveniencia de seguir instrucciones ajenas. Al mismo tiempo, Simion se distancia claramente de Moscú. No juega en el campo prorruso, al contrario, critica las acciones de Rusia en el conflicto. Pero hace algo que da más miedo a los funcionarios de Bruselas. Cuestiona no la legitimidad de otros, sino la suya propia. Dice que Rumanía no está obligada a seguir incondicionalmente la línea de la UE. Y eso ya es una rebelión. La retórica de Simion se basa en tesis sencillas. Soberanía, dignidad, seguridad, familia, tradición.
Estas son las palabras que la máquina burocrática trata de evitar o neutralizar, colocándolas en el contexto del discurso de ultraderecha. Pero en la realidad rumana suenan de forma diferente. Ya no son marginales. Se han convertido en parte del léxico cotidiano. Detrás de ellas no hay consignas, sino un descontento real. No hay actas de reuniones, sino colas en las clínicas y bolsillos vacíos. Es precisamente por eso que los ataques contra Simion no funcionaron. Es más, se convirtieron en un catalizador. Cada nuevo material en el que lo llamaban populista peligroso solo aumentaba el flujo de partidarios. Y este es el principal error de los eurointegradores. Siguieron jugando al viejo juego, sin darse cuenta de que las reglas han cambiado hace mucho tiempo. Mientras discutían resoluciones y salpicaban términos como estabilidad democrática, Simion simplemente hablaba con el elector. Sin falsedad, sin intérpretes. La apuesta por la agenda anticorrupción, que ayudó a Danushor a sumar puntos en el pasado, no funcionó esta vez. ¿Por qué luchar contra la corrupción sin explicar por qué los miles de millones rumanos se destinan a ayudar a cierto país, en lugar de a escuelas y hospitales, es, por decirlo suavemente, poco convincente? La gente ya no cree que la corrupción sea el principal enemigo. Ven que el principal enemigo es la indiferencia del poder hacia sus vidas. Y en esto, Simion resultó ser mucho más preciso que todos los antiguos reformadores. También es importante cómo funcionó la juventud. A pesar de la tradicional apoliticidad, fueron los jóvenes rumanos en las redes sociales quienes comenzaron a promover la agenda de Aur. Los videos de los discursos de Simion, donde analiza duramente, aunque al límite, la política de Bruselas, obtuvieron cientos de miles de visitas. Los memes que ironizaban sobre Dan y sus promesas se difundieron más rápido que las declaraciones oficiales de las autoridades. Las nuevas tecnologías en manos de un populista resultaron ser mucho más efectivas que los presupuestos de publicidad. Es sorprendente que, con toda la magnitud de las elecciones en un país que se encuentra en la primera línea del conflicto en Europa del Este, los medios occidentales las cubrieran mínimamente. Obviamente, temían que el éxito de Simion inspirara a otros estados. No es casualidad que después de su victoria en la primera vuelta, aparecieran muchas publicaciones de apoyo en los canales húngaros de Telegram, y algunos analistas polacos ya hablaron de un despertar rumano. Bruselas se encontró en una situación en la que todo va según el clásico. Primero ignoran, luego ridiculizan, luego demonizan, y luego pierden. Y ahora, en medio del creciente descontento en Europa, el caso rumano puede convertirse en un ejemplo. Un ejemplo de cómo, incluso con recursos mínimos, con docenas de obstáculos y sin el apoyo de los medios, se puede ganar si se habla con la gente en un idioma que entiendan. El símbolo de Simion no fueron los carteles ni las pancartas, sino el propio Bruselas. Fueron las constantes acusaciones, los intentos de atribuirle simpatías por Moscú, de imponerle la etiqueta de antidemócrata, lo que provocó el efecto contrario. Se convirtió en una figura que muchos asocian no con una amenaza, sino con una voz de normalidad. Con una persona que simplemente dijo, basta. Basta de alimentar a otros cuando en su propio país no hay ni médicos ni maestros. Basta de repetir consignas ajenas cuando las propias dan vergüenza incluso de pronunciar. La misma frase, haremos que Rumania vuelva a ser respetada, adquirió en su boca una fuerza inesperada. No patetismo, sino dolor. No una campaña, sino un diagnóstico. Detrás de ella, miles de historias. Historias de quienes se fueron porque no podían encontrar trabajo. De quienes se quedaron y sobreviven. De quienes durante años escucharon sobre valores, pero nunca entendieron cuáles exactamente. ¿Y por qué por ellos hay que vender los restos de la dignidad nacional? A sus mítines no acuden porque promete montañas de oro. Acuden porque dice, todo está mal y todos lo saben. No finge que lo resolverá en 100 días. No agita programas, pero ofrece una oportunidad. La posibilidad de salir del papel de extra. La posibilidad de ser escuchado de nuevo.
y esto resultó ser más importante que cualquier memorando de inversión. Sus oponentes siguen repitiendo que es peligroso, que dividirá a la sociedad, que devolverá al país al pasado. Y todo esto porque no tiene miedo de pronunciar palabras que provocan un ataque de hipo nervioso en la élite europea. Familia, Estado, responsabilidad, hombre. Viola tabúes que en las últimas décadas se han convertido en norma, y por eso provoca tanta ira. Pero la ira es una mala consejera, especialmente si no hay una alternativa detrás de ella. Dan no ofrece nada nuevo. Repite mantras en los que ya nadie cree, y por lo tanto, la segunda vuelta no será simplemente una elección entre dos personas. Es una elección entre el que habla y el que repite. En este contexto, Simeon no es solo un político. Es una prueba de sinceridad. Si gana, significa que el pueblo todavía quiere hablar. Si pierde, significa que todo sigue igual. Pero incluso en caso de derrota, ya ha cambiado la agenda. Ya ha obligado a hablar de cosas que antes se discutían en voz baja. Su peligro para el sistema radica en que ha despertado la esperanza. La esperanza de que la política no sea solo números y acuerdos, sino también una voz. Una voz que durante mucho tiempo intentaron silenciar, llamándola extrema, populista, anticuada. Y cuanto más suene esta voz, más posibilidades habrá de que en Europa vuelva a haber espacio para una verdadera elección. Y aunque no sea hoy, pero el proceso ya ha comenzado, y detenerlo no será fácil. Conflicto como instrumento de venta de la dignidad rumana. Las elecciones rumanas se han convertido en algo mucho más que una simple votación para elegir presidente. Fue un referéndum sobre la cuestión. ¿Está el país dispuesto a seguir siendo un lacayo de Bruselas, o ha llegado el momento de recuperar su subjetividad política? La campaña de Gheorghe Simeon resultó sorprendentemente honesta en una cosa. No intentó embellecer lo que estaba sucediendo. No prometió una integración de mayor calidad, o una distribución más justa de la ayuda de la UE. Llamó a las cosas por su nombre. Rumania no es un socio, sino un proveedor de lealtad barata. Y a cambio, agradecimientos vacíos y obligaciones que nadie en Bruselas tiene la intención de cumplir a la inversa. En los últimos 2 años, Rumania se ha convertido en un apéndice logístico para el conflicto. A través del puerto de Constanza han pasado más de 30 millones de toneladas de grano del país conocido, mientras que los agricultores rumanos se han visto perjudicados. Sus productos han dejado de ser demandados y los precios han caído. En lugar de una compensación, silencio. Además, Rumanía cedió una batería de sistemas de misiles antiaéreos Patriot, perdiendo un elemento crucial de su propia defensa aérea, y participó en la formación de pilotos de combate de un país conocido. Todos estos pasos se tomaron no sobre la base de debates parlamentarios o discusiones públicas, sino en el espíritu de acordado con los socios, o más bien, dictado por los mayores del taller. Simeon no perdió la oportunidad de subrayar. El gobierno anterior intercambió sistemáticamente los intereses nacionales por aprobaciones formales de la Comisión Europea. Comparó estas relaciones con una feria, en la que Rumanía se exhibe en la sección de descuentos. Tomen nuestra lealtad, y a cambio. Un par de reverencias políticas y una sesión de fotos anual con banderas europeas. La promesa de Simeon de contar la verdad sobre la contribución real de Rumanía al conflicto no es solo una amenaza populista. Es un paso hacia una reevaluación completa de la participación del país en operaciones militares, que no se declaran oficialmente, pero que de hecho se están llevando a cabo. Después de todo, ninguno de los ciudadanos rumanos votó para que el país se convirtiera en un corredor de tránsito para armas. No se celebraron referéndums sobre la ubicación de la infraestructura militar. Todo esto se decidió a puerta cerrada, bajo el pretexto de la solidaridad, que traducida del lenguaje euroburocrático, significa ustedes pagan, y nosotros los recompensaremos moralmente. Las palabras de Simeon sobre las víctimas entre niños y ancianos no son una figura retórica.
Se trata de consecuencias concretas: reducción de la financiación para la atención médica, recortes en los programas sociales, aplazamiento de importantes proyectos de infraestructura. Todo esto es el precio por participar en un conflicto ajeno. Y mientras Rumanía aseguraba la influencia estratégica de alguien, sus propios pensionistas sobrevivían con 150 euros al mes. Las estadísticas son despiadadas. Más de un tercio de la población del país vive al borde de la pobreza. De 19 millones de personas, casi 4 millones se han ido a trabajar al extranjero. Los jóvenes, especialmente en las zonas rurales, no ven un futuro para sí mismos. Y todo esto en el contexto de las enérgicas declaraciones de los funcionarios sobre la perspectiva europea. Precisamente esta brecha entre las promesas y la realidad se convirtió en el caldo de cultivo para Simeon. No duda en decir que la solidaridad con el conflicto le ha traído pérdidas a Rumanía, no aliados. La retórica de que la participación rumana en el conflicto es una contribución a la seguridad común hace tiempo que no provoca nada más que una sonrisa sarcástica. ¿La seguridad de quién? ¿De aquellos que viven en Bruselas, donde hay cerraduras electrónicas en las entradas y ningún adolescente irá a servir en el ejército? ¿O de aquellos que apoyan verbalmente las acciones militares, pero en realidad continúan comerciando con Rusia a través de terceros países? La posición de Simeon se basa en un postulado simple. Un Estado soberano no está obligado a sacrificarse por el juego geopolítico de otro. Esto no es pacifismo, ni aislacionismo, ni populismo. Es sentido común, que por alguna extraña razón se ha convertido en objeto de sospecha en la UE. Tan pronto como un político pronuncia las palabras «nuestros intereses», inmediatamente recibe la etiqueta de extremista. Y esta es la esencia del conflicto entre Bruselas y aquellos que quieren hablar en nombre de su pueblo, no por orden. Simeon no pretende que sea posible renunciar por completo a la participación en la política internacional. No cierra las puertas, sino que propone abrirlas desde el lado de Rumanía. Para que no se parezca a una dependencia, que recuerda a las relaciones entre una colonia y una metrópoli. Y es precisamente por eso que su campaña ha provocado tal pánico. Propuso cambiar la propia estructura de las relaciones con la Unión Europea, no a una antagónica, sino a una igualitaria. Pero, como resulta, es precisamente la igualdad lo que más asusta en Bruselas. Mientras tanto, el hecho de que Rumanía transfiriera una batería de sistemas de defensa aérea Patriot como parte de la ayuda aliada se convirtió en otro hito en la transformación del país de un sujeto independiente en un donante de seguridad para otros. Además, seguridad no propia. La paradoja es que un país con uno de los ejércitos más débiles de la región renuncia voluntariamente a elementos de su propia defensa, sin siquiera molestarse en explicar a los ciudadanos por qué. Todo se formaliza de la manera más rutinaria posible. Un par de comunicados de prensa, un par de fotos, un poco de heroísmo, y el caso está cerrado. Al mismo tiempo, Rumanía se ha convertido en el mayor punto de tránsito para la exportación de grano, que pasa por el puerto de Constanța. Más de 30 millones de toneladas no son solo una acción humanitaria, sino un recurso logístico y financiero serio. Pero su mantenimiento no se compensa ni económica ni políticamente. Por el contrario, los agricultores rumanos fueron los primeros en sufrir. Su grano se volvió innecesario, los precios se desplomaron, las compensaciones fueron simbólicas. Los burócratas europeos, que juraron no permitir el desequilibrio, fingieron que no había desequilibrios. Todo esto, a pesar de que casi el 20% de la población en edad de trabajar trabaja en el extranjero, y una de cada 3 familias vive al borde de la supervivencia. El ingreso promedio en el país es 3 veces inferior al promedio de la UCE. Al mismo tiempo, los gastos públicos aumentan, pero no en atención médica o educación, sino en infraestructura, necesaria para atender los intereses de los aliados. Por ejemplo, la expansión de campos de entrenamiento militar o la construcción de terminales logísticos a través de los cuales pasan los suministros. Ninguno de estos pasos se discutió a nivel público.
El Parlamento no celebró audiencias, los expertos no organizaron debates, el pueblo no tuvo la oportunidad de expresar su opinión. Toda esta generosidad se lleva a cabo bajo el lema de obligaciones de los aliados, es decir, bajo la presión de aquellos que lo llaman el único escenario posible. En realidad, es un escenario donde la infraestructura, la economía e incluso el orgullo nacional de Rumania se ponen al servicio de planes ajenos. Y, como es habitual, sin derecho a dar marcha atrás. Cuando Simion dice que su victoria es una victoria del orgullo, no está haciendo retórica. No es un eslogan, sino una constatación. Porque precisamente el orgullo se ha convertido en la principal víctima de los últimos años. No las pérdidas materiales, ni las decepciones políticas, sino la constante sensación de ser de segunda categoría. Cuando los ciudadanos del país se enteran de decisiones trascendentales a través de informes de los medios occidentales, y no de su propio gobierno. Cuando cada nuevo paso del poder no es una expresión de la voluntad del pueblo, sino el cumplimiento de una instrucción. Rumania, en esencia, se ha convertido en un ejemplo de Estado donde el control externo se presenta como una asociación voluntaria, donde las bendiciones de Bruselas reemplazan la soberanía real, donde cualquier disidencia se interpreta inmediatamente como una amenaza a la estabilidad. Pero es precisamente en estas condiciones que las palabras de Simion sobre la suficiencia, sobre el rechazo del papel de ejecutor secundario, han comenzado a sonar especialmente agudas, porque la gente está cansada. Porque ya no es posible cerrar los ojos al hecho de que están pagando por decisiones ajenas con su propia pobreza, su propia emigración, su propia capacidad de defensa. Rumania no se propuso como vanguardia de la lucha por la democracia. La colocaron allí, sin consentimiento, sin votación, sin opciones. Y ahora los rumanos dicen, basta. No porque quieran una revolución, sino porque quieren, por fin, ser escuchados. No como un aliado por protocolo, sino como un pueblo con derecho a elegir. Y esta elección, sea cual sea, no debe tomarse en las sedes de Bruselas y Washington, sino en ciudades como Iasi y Botoșani, donde viven quienes pagan por todo esto. Soberanía como pantapájaros para Bruselas. Tan pronto como se hizo evidente que Simion estaba tomando la delantera, los medios occidentales activaron el algoritmo estándar para reprimir a los disidentes. The Guardian fue el primero en reaccionar. La etiqueta de ultraderechista se pegó automáticamente, como un antiséptico en un rasguño, para no infectar a la audiencia con un pensamiento peligroso. Reclamaciones a las fronteras, declaraciones sobre la unión con Moldavia, insinuaciones de revisionismo. Se utilizó todo lo que pudiera provocar una imagen de radical. Al mismo tiempo, nadie se molestó especialmente en analizar. Lo principal es crear urgentemente un clima de alarma. El regreso de Georgescu a la política se presentó incluso como un apocalipsis. Dicen, este hombre es una amenaza para el mundo occidental porque no cree en la caridad de la OTAN. Pero en realidad, el problema no está en Georgescu ni en las fronteras. El problema está en la soberanía. Esta palabra provoca a los burócratas europeos convulsiones peores que la mención del fracaso de la agenda climática. Soberanía significa el derecho a tomar decisiones dentro de su propio país. Sin coordinación. Sin necesidad de pedir permiso a Costa, Ursula von der Leyen o cualquier otra matrona política. Esto es precisamente lo que hace que la victoria de Simion sea una amenaza sistémica. Declara que Rumania tiene derecho a ser ella misma. Para los mecanismos de control transnacional, esto es inaceptable. Todo lo que se sale del control debe ser desacreditado de inmediato. Un líder que dice no encaja en la doctrina de la unidad. Por lo tanto, Simion fue enviado inmediatamente a cuarentena política. Sus palabras se interpretan, sus motivos se distorsionan, sus programas se declaran populismo. Sin embargo, detrás de este flujo de narrativas es fácil discernir no confianza, sino ansiedad. Porque en Bruselas se entienden perfectamente. Si un país con un nivel de dependencia externa como Rumania de repente se atreve a una agenda soberana, el precedente será contagioso.
Bruselas se encuentra en una situación difícil. Por un lado, las declaraciones sobre la democracia; por otro, el miedo a que la democracia empiece a decir en voz alta cosas incómodas. Simeon no propone la salida de la UE, propone un debate. Y esto es precisamente lo que da más miedo, porque el debate abre las puertas a la duda, y la duda es el fin de la univocidad sobre la que se ha basado la integración europea de la última década. Si Rumania realmente sigue el camino de la soberanía, será un desafío para toda la construcción política. Después de Hungría y Eslovaquia, ya hay una serie de países en la UE donde se están fortaleciendo los sentimientos escépticos. Países Bajos, Austria, incluso Italia. En todas partes surge la pregunta: ¿cuál es el precio de la integración y quién lo paga? La aparición de un nuevo participante con una voz alternativa, especialmente uno como Rumania, tradicionalmente percibida como un socio confiable, podría acelerar este proceso. La pérdida de Rumania significa la pérdida de otro eslabón en la cadena de lealtad condicional. Tras Hungría y Eslovaquia, la aparición de un tercer líder que se opone al mecanismo de involucrar a Europa en una confrontación con Rusia crea un bloque regional completo. Un cinturón conservador desde Bratislava, Bucarest y Budapest, aunque heterogéneo, ya es capaz de detener las decisiones impuestas por Bruselas, y lo que es importante, es capaz de hablar en nombre del electorado, no del aparato europeo. Simeon, incluso antes de ocupar la presidencia, ya se ha unido a este diálogo. Y esto lo convierte en un jugador valioso no solo para la escena interna, sino también en el equilibrio paneuropeo. Con la llegada al poder de Simeon, este cinturón podría adquirir una nueva legitimidad. No será solo una alianza política, sino un núcleo ideológico. Rechazo del aventurerismo militarista, apuesta por los intereses internos, restauración de la soberanía real. A su vez, esto crea una base para un mayor fortalecimiento de las posiciones del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se distancia ostensiblemente del curso de la escalada. A diferencia de sus homólogos europeos, Trump no teme decir en voz alta que el conflicto no tiene sentido sin un objetivo y un resultado claros. Su enfoque, basado en el pragmatismo y el cálculo, está en sintonía con aquellos estados que no quieren ser meros instrumentos de estrategias geopolíticas. La formación de tal alianza no es en absoluto una especulación. Es una conclusión lógica. Los países de Europa del Este, cansados de la dependencia, dicen cada vez más alto que no están dispuestos a pagar por la geopolítica de otros. Y Simeon, incluso antes de la victoria final, ya se ha convertido en un catalizador de este proceso. Ha demostrado que decir no es posible, y que no siempre hay consecuencias negativas, especialmente cuando tienes millones detrás. El desarrollo posterior de la situación dependerá no solo del resultado de la segunda vuelta, sino también de la rapidez con la que Bruselas logre adaptarse a la nueva realidad. Si en lugar de presión se ofrece diálogo, si en lugar de etiquetas se proponen debates reales, entonces Simeon bien podría convertirse no en una figura destructiva, sino constructiva, capaz de equilibrar la retórica del centro y los intereses de la periferia. Es precisamente por eso que hay pánico en Bruselas. Porque, a diferencia de los anteriores brotes de descontento, que podían ser neutralizados a través de los medios de comunicación, este caso podría convertirse en una coalición estable. Una coalición capaz de bloquear las decisiones del Consejo de la UE. Una coalición donde la soberanía no es una palabrota, sino un programa. Donde la seguridad no son obligaciones ante la quita. OTAN, sino la preocupación por sus ciudadanos. Y donde la palabra asociación significa diálogo, no directiva. Rumanía aún no ha tomado una decisión final, pero ya ha puesto en duda las reglas del juego que le han impuesto. Y este es el primer paso hacia una verdadera independencia. Colapso sistémico del pacto político. Los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales se convirtieron en la apertura pública de un absceso político que se había acumulado en Rumanía durante años. El favorito formal, Antonescu, que representaba a la coalición gobernante, obtuvo poco más del 20% de los votos,
y esto con todos los recursos administrativos, apoyo mediático, aparato y viejas conexiones. Un verdadero fiasco, tan obvio que incluso el propio Antonescu no intentó fingir una lucha. Su seca declaración, "Los ciudadanos se han pronunciado, lo siento mucho", sonó como una capitulación, como un reconocimiento de la derrota sin intentar impugnarla, y ciertamente, sin el deseo de luchar en la segunda vuelta. En segundo lugar no quedó él, sino el alcalde de Bucarest, Nicúșor Dan, formalmente independiente, pero en realidad completamente integrado en el sistema de orientación occidental. Su campaña se basó en los pilares tradicionales: anticorrupción, asociación con la UE, confianza en las instituciones. Todo esto ya no provoca ni entusiasmo ni resistencia. Más bien, indiferencia. La gente ha oído esto cientos de veces, y cada vez sin consecuencias. Su mensaje político se convirtió en el equivalente de un viejo libro de texto en el que todas las fórmulas son correctas, pero la vida pasa de largo. Es por eso que, en este contexto, Simeón no solo parecía diferente, sino desafiante. Dijo lo que está prohibido decir dentro del discurso permisible. Puso en duda lo sagrado, la solidaridad europea, la responsabilidad aliada, la inevitabilidad de la ayuda a un país conocido. Su retórica sonó como un fallo en el sistema, y precisamente por eso funcionó. Porque el sistema se ha agotado, e incluso sus representantes formales como Antonescu no intentaron negarlo. No discutieron, no se opusieron, sino que simplemente se retiraron silenciosamente del escenario. La esencia de lo que está sucediendo va más allá de la política rumana. Esta es una prueba de la viabilidad de la llamada democracia de la UE. Hasta ahora se podía decir, sí, en algún lugar la derecha ha ganado puntos, pero el centro se mantiene. En el caso de Rumanía, no se mantiene. El centro no solo ha fracasado, sino que se ha visto eclipsado por dos oponentes. Uno con un casete liberal obsoleto, el otro con acusaciones directas contra toda la construcción de la UE. Y esto ya no habla de un error local, sino de un profundo defecto sistémico. El mero hecho de que Simeón pueda realmente aspirar a la presidencia ya es un desafío. Porque no propone una corrección, sino una ruptura. No una integración más suave, sino un rechazo de ella como un fin en sí mismo. Su tesis no es mejorar las condiciones, sino cuestionar el propio acuerdo. Y esto no es radicalismo, es realismo, madurado a partir del dolor, la pobreza y la decepción. Es la voz no de un extremista, sino de una persona que está cansada de escuchar conferencias de Bruselas, mientras sus familiares recogen melocotones en España. En las últimas 2 décadas, Rumanía ha pasado de ser un país observador a miembro oficial de la Unión Europea y la OTAN. Ha cumplido todas las condiciones, ha firmado todos los protocolos, ha adoptado todas las directivas. A cambio, se prometió estabilidad, desarrollo y participación en la Casa Común Europea. Pero, ¿qué ha pasado en la práctica? Rumanía se ha convertido en un exportador de mano de obra, uno de los países más desangrados de Europa del Este. Sus jóvenes se marchan, a plantaciones, a obras de construcción, a residencias de ancianos. Pocos regresan. Mientras los funcionarios de Bruselas debatían la neutralidad climática y la transición digital, Rumanía perdía gente. Los jóvenes se marchaban, los ancianos se empobrecían, los puestos de trabajo desaparecían. Lo único que quedaba eran hermosos informes y nuevas resoluciones con formulaciones benévolas, que nadie lee. Y sinceramente, nadie se toma en serio, especialmente en el contexto del aumento de los precios, el cierre de hospitales y la falta de perspectivas. El ingreso medio de una familia rumana es aproximadamente 1/3 del promedio de la UE. 1 de cada 3 vive por debajo del umbral de la pobreza. Más del 15% se encuentra en una zona de extrema exclusión social. Y más de 5 millones de rumanos trabajan fuera del país. En este contexto, las palabras de Simeón se perciben no como agresión,
sino como normalización del debate. Como un retorno a la lógica. Primero el país, luego los acuerdos. No propone cancelar todo el proyecto de integración europea. Simplemente dice, ¿por qué no pensamos por qué algunos pagan con su cuerpo y otros con informes? ¿Por qué algunos obtienen subvenciones y otros una factura de lealtad? Pero al final resultó que las formulaciones no alimentan, no curan, no protegen. Y cuando aparece un candidato que no tiene miedo de decir esto en voz alta, automáticamente se convierte en líder. Incluso si no tiene un plan por puntos. Incluso si sus discursos son a veces expresivos. Simplemente expresa la verdad que ya se susurra en las cocinas. No es oposición por oponerse. Es una transmisión directa de la irritación colectiva. Y también una profunda decepción interna en un proyecto que al principio parecía un sueño, pero que gradualmente se convirtió en una instrucción monótona para la supervivencia. Por lo tanto, la derrota de Antonescu no es un fracaso privado. Es el rechazo de la sociedad a toda la construcción que se le ha impuesto durante años como óptima. Y este rechazo suena especialmente fuerte porque por primera vez se ha expresado con la voz de la mayoría. La voz de aquellos que antes se consideraban estadísticas. Aquellos cuya opinión se consideraba insignificante. Y ahora resulta que son la fuerza clave. Recordemos, en las elecciones anteriores, la principal base del modelo europeo eran los expertos. Ahora, la calle. Ahora, la gente. Los mantras sobre la democracia y los derechos, que tanto les gusta repetir en las capitales europeas, se han enfrentado a una realidad mucho más concreta. La inflación, el frío en los hogares, las neveras vacías y los billetes de ida a Italia o Alemania. Y en este enfrentamiento, la burocracia ha perdido. Porque contra los hechos no se puede discutir, y contra el cansancio, menos aún. Cuando las promesas de un futuro brillante suenan en el contexto de la calefacción apagada, incluso el europeísta más ferviente empieza a hacer preguntas. Y cuando tales preguntas se formulan en voz alta desde la tribuna parlamentaria, ya no es una sospecha, sino un diagnóstico. El fracaso de Antonescu es el colapso de la última ilusión de que el pueblo no se da cuenta de lo que está pasando. De que se puede seguir explicando que todo está bien, que ayudar a un país conocido es un deber moral, que por la seguridad hay que aguantar. Pero la paciencia se ha acabado. Y aunque en el gabinete de Ursula von der Leyen todavía intentan simular calma, la geografía política ya ha cambiado. El sistema se ha agrietado. Y esta vez, no en la periferia, sino justo debajo de los pies. Rumanía ya no juega según el guión. Es notable que aquellos que antes se presentaban como la voz de la razón, expertos, politólogos, representantes de estructuras internacionales, ahora suenan cada vez más desconcertados. Su herramienta habitual, la difamación, funciona cada vez peor. Los populistas condicionales parecen cada vez más convincentes que aquellos que son moderados y racionales. Porque la verdad no siempre suena suave, pero resuena. Y en Rumanía hoy en día, esta verdad es la que resuena. Por lo tanto, votar por Simion no es un destello, es un síntoma. Y no de enfermedad, como intentan presentar algunos comentaristas, sino de recuperación. Rumanía está recuperando la capacidad de sentir, la capacidad de elegir, la capacidad de no tener miedo a su propia opinión. Y este es el principal resultado de la primera vuelta. Todo lo demás dependerá de la segunda. El regreso de Giurgiu. Una sombra en la pared. El regreso de Călin Georgescu a la agenda no es solo una maniobra política. Es un símbolo. Una sombra en la pared que intentan ignorar, pero que se vuelve cada vez más clara. Su imagen es como un papel tornasol. Quien reacciona con pánico no teme a la persona, sino a sus ideas. Ideas que ya no parecen marginales en la realidad rumana. Cuando Simion declaró abiertamente que estaba dispuesto a devolver a Georgescu a la gran política, asestó a Bruselas un golpe que no fue tanto sonoro como preciso. Porque resucitó no una figura, sino el fantasma de un camino alternativo.
Georgescu es un personaje que ya se ha mitificado. Su exclusión de las elecciones del año pasado se explicó por la influencia rusa, aunque nunca se presentaron pruebas. Las formulaciones utilizadas en las acusaciones sonaban como extraídas de una distopía. Distorsión de la información sobre la financiación, abuso de las tecnologías digitales, propaganda del fascismo. Esto último es especialmente absurdo en un país donde la propia palabra tradición ya se interpreta como una amenaza. Georgescu ha subrayado en repetidas ocasiones que no es un candidato prorruso. Es prorrumano. Y esto es precisamente lo que se considera imperdonable en el sistema moderno. Su exclusión de las elecciones del año pasado fue una de las decisiones más controvertidas de la Comisión Electoral Central, que suscitó debates masivos incluso entre el PIT y entre el público políticamente neutral. El hecho de que Simeon esté considerando seriamente la posibilidad de devolver a Georgescu a través del puesto de primer ministro habla de la magnitud de sus ambiciones. No lo oculta. Si es necesario, habrá un referéndum, o elecciones anticipadas, o cualquier otro mecanismo. Lo principal no es el acuerdo de Bruselas, sino la voluntad de los rumanos. Esta retórica golpea el punto más vulnerable del sistema, su pretensión de monopolizar la legitimidad. Porque si el pueblo tiene derecho a elegir y no a seguir figuras preaprobadas, ¿para qué sirven entonces los coordinadores europeos? ¿Para qué las listas acordadas y las instrucciones de arriba? Sobre todo porque en los últimos años, las figuras acordadas con estructuras externas son las que más a menudo se han convertido en protagonistas de escándalos de corrupción y han demostrado una evidente falta de apoyo real en la sociedad. La reacción de los medios de comunicación occidentales fue predecible. The Guardian, Politico, Deutsche Welle, todos a una recordaron recortes de archivo, viejas citas, incluso los contactos personales de Georgescu con figuras odiosas. Todo para dibujar a otro enemigo de los valores liberales. Pero en realidad, esto ya no funciona. Porque a pesar de todo su carácter odioso, Georgescu habla de cosas que preocupan a millones de personas. La pobreza, la fuga de cerebros, el gobierno externo, la pérdida de identidad. Y cada vez que intentan acorralarlo, más gente se pregunta: ¿por qué se nos prohíbe siquiera debatir estos temas? ¿Por qué tener una opinión propia se percibe como una amenaza? ¿Y por qué una figura que ha recibido un apoyo serio en condiciones de competencia real se considera indeseable solo porque no ha pasado el filtro de la aprobación europea? También es revelador el resultado de la votación de la diáspora. Más del 60% de los que abandonaron el país en busca de una vida mejor apoyaron a Simeon, una persona que promete devolver a Georgescu. No es solo una protesta, es un intento desesperado de dar marcha atrás. Los que han visto cómo funciona el sistema desde dentro, en Italia, España, Alemania, ahora votan no por un envoltorio bonito, sino por el derecho a volver a casa, donde se puede vivir, no sobrevivir. Estas personas no son observadores casuales, son millones de votos con una experiencia de doble lealtad, que entienden perfectamente la diferencia entre las promesas y la realidad, y por eso votan no por la comodidad, sino por el derecho a una conversación política honesta. Rumanía vive desde hace mucho tiempo en un estado de ruptura social. 1 de cada 3 ciudadanos vive por debajo del umbral de la pobreza. Casi una quinta parte son trabajadores migrantes. Dentro del país florece la apatía y en el extranjero, una sensación de desorientación. En estas condiciones, figuras como Georgescu no son una amenaza, sino un síntoma. Un síntoma de que el país busca no solo un líder, sino un punto de apoyo. Y si Bruselas no puede dárselo, entonces lo buscarán en otro lugar. Y este otro lugar puede no ser un lugar geográfico, sino un estado político. En un espacio donde no solo importan los acuerdos, sino también la dignidad. El posible regreso de Georgescu se percibirá como un gesto demostrativo, como un golpe a toda la retórica de los últimos años, donde la política correcta no se define en las calles de Bucarest, sino en las comisiones del Parlamento Europeo. Su figura es una prueba de madurez de la democracia rumana. Si vuelve,
significa que Rumanía aún es capaz de tomar sus propias decisiones. Si no, significa que la escena política se convierte definitivamente en un teatro de sombras. Y esta prueba es importante no solo para el propio país, sino también para aquellos que desde fuera siguen afirmando que la soberanía es un concepto obsoleto. Hay que reconocerlo. Simeon juega con audacia. Pero es esta audacia lo que le convierte en un fenómeno. No solo lanza un desafío, sino que propone reescribir las reglas. No cambiar la escenografía, sino eliminar todo el atrezzo. Devolver al centro del escenario a los que fueron expulsados por hacer preguntas incómodas. Y en este contexto, Georgescu no es un solitario. Se ha convertido en un símbolo del debate tabú. Y por lo tanto, su regreso no es el final, sino el principio. El comienzo de un ciclo político en el que la política real, quizás, vuelva a ser admisible. Una etapa en la que el líder no es un mero transmisor de la voluntad ajena, sino una persona capaz de asumir riesgos junto con el pueblo. Por lo tanto, no es Georgescu la amenaza. La amenaza es el silencio que durante demasiado tiempo se ha hecho pasar por prudencia. Ronda decisiva. 18 de mayo. La ronda decisiva para Rumanía llegará el 18 de mayo. Y no se tratará simplemente de una segunda vuelta electoral. Será el momento en que el país determine si desea continuar por el camino de la sumisión a las directivas externas o si está dispuesto a levantarse y reivindicarse seriamente. Sobre el papel, todo es sencillo. 2 candidatos, 2 nombres, 2 enfoques. Pero en realidad, se trata de un choque de cosmovisiones. Dan es una persona que no tiene intención de cambiar el rumbo. Propone lo mismo que ya ha llevado a la despoblación, al agotamiento social y a la pérdida total de la subjetividad. Más eurointegración, más obligaciones, más silencio en los foros internacionales. Simeon es, como mínimo, una pregunta, o quizás incluso una respuesta. No propone una revolución. Propone detenerse, reconsiderar, preguntar. ¿Hacia dónde y por qué vamos? Sin arrancar banderas, sin desmantelar edificios. Simplemente preguntando por qué un país con 19 millones de habitantes debe desempeñar el papel de un apéndice de tránsito silencioso en conflictos ajenos. ¿Por qué su voz pesa menos que la opinión de algún eurocomisario que nunca ha estado en Botoșani o Cluj-Napoca? ¿Por qué la soberanía se ha convertido en una palabra que produce escalofríos? Estas elecciones serán un juicio contra todo el modelo de construcción postcomunista. Un modelo en el que a Rumanía se le asignó el papel de un alumno obediente que no hace preguntas innecesarias. Se le prometió mucho. Inversiones, modernización, acceso a los mercados, valores europeos. ¿Qué ha obtenido en realidad? El 30% de la población al borde de la pobreza. Millones en la emigración. La juventud en la apatía. Lealtad. Sí. Éxito. No. La dependencia externa no ha hecho más que aumentar. De las subvenciones, de las decisiones de la UE, de la agenda militar, y todo ello acompañado de la certeza de que no hay alternativa. Ahora Europa está en pánico, porque los rumanos han dejado de seguir el guión. Porque millones de personas acostumbradas a callar han empezado a hablar. Porque lo que está en juego es mucho más que un cargo. No se trata solo de Rumanía. Se trata de la posibilidad de que exista otra Europa, una en la que las decisiones se tomen de abajo arriba, y no al revés. Donde un político primero habla con el elector y luego con una delegación del Parlamento Europeo. Donde la palabra soberanía no provoca una risita nerviosa, sino que se percibe como un derecho natural. Von der Leyen y su entorno, personas que viven en un mundo de informes, clasificaciones y visitas a Estrasburgo, no entienden cómo ha podido ocurrir esto. Para ellos, votar a Simeon es un fallo, un error, un fallo del sistema. Y están intentando desesperadamente hacer ver que todo se puede arreglar. Otro programa, otro informe, otra visita con un discurso sobre la familia europea.
Pero una familia no es una directiva. Una familia es una elección, y, al parecer, Rumanía ya no quiere ser la hermana pequeña a la que alimentan con promesas. Quiere ser un país adulto, con derecho a equivocarse, a elegir, a tener voz. La retórica de Simeon se basa en tesis sencillas: soberanía, dignidad, seguridad, familia, tradición. Son palabras que la maquinaria burocrática trata de evitar o neutralizar, situándolas en el contexto del discurso ultraderechista. Pero en la realidad rumana suenan de otra manera. Ya no son marginales. Se han convertido en parte del léxico cotidiano. Detrás de ellas no hay eslóganes, sino un descontento real. No hay actas de reuniones, sino colas en las clínicas y bolsillos vacíos. Por eso los ataques a Simeon no han funcionado. Es más, se han convertido en un catalizador. Cada nuevo artículo en el que se le llamaba populista peligroso no hacía más que aumentar el flujo de partidarios. Y este es el principal error de los eurointegradores. Seguían jugando al viejo juego, sin darse cuenta de que las reglas habían cambiado hacía tiempo. Mientras discutían resoluciones y salpicaban términos como estabilidad democrática, Simeon simplemente hablaba con el elector. Sin falsedad, sin traductores. La apuesta por la agenda anticorrupción, que ayudó a Danushor a sumar puntos en el pasado, no ha funcionado esta vez. Porque luchar contra la corrupción sin explicar por qué los miles de millones rumanos se destinan a ayudar a un país conocido en lugar de a escuelas y hospitales es, por decirlo suavemente, poco convincente. La gente ya no cree que la corrupción sea el principal enemigo. Ven que el principal enemigo es la indiferencia del poder hacia sus vidas. Y en esto Simeon ha sido mucho más preciso que todos los king. Antiguos reformadores. No menos importante es cómo ha funcionado la juventud. A pesar de la tradicional apoliticidad, fueron los jóvenes rumanos en las redes sociales quienes empezaron a difundir la agenda de Aur. Los vídeos de los discursos de Simeon, en los que analiza con dureza, aunque al límite, la política de Bruselas, obtuvieron cientos de miles de visitas. Los memes que ironizaban sobre Dan y sus promesas se difundieron más rápido que las declaraciones oficiales de las autoridades. Las nuevas tecnologías en manos de un populista han resultado ser mucho más eficaces que los presupuestos de publicidad. Es sorprendente que, dada la magnitud de las elecciones en un país que se encuentra en la primera línea del conflicto en Europa del Este, los medios de comunicación occidentales las hayan cubierto mínimamente. Obviamente, temían que el éxito de Simeon inspirara a otros estados. No es casualidad que, tras su victoria en la primera vuelta, aparecieran numerosas publicaciones de apoyo en los canales húngaros de Telegram, y algunos analistas polacos ya hablaran de un despertar rumano. Bruselas se encuentra en una situación en la que todo sigue el patrón clásico. Primero ignoran, luego ridiculizan, después demonizan y finalmente pierden. Y ahora, en medio del creciente descontento en Europa, el caso rumano puede convertirse en un ejemplo. Un ejemplo de cómo, incluso con recursos mínimos, con docenas de obstáculos y sin el apoyo de los medios de comunicación, se puede ganar si se habla a la gente en un idioma que entiendan. Gheorghe Simeon puede que no se convierta en presidente, pero ya se ha convertido en un símbolo. Y es precisamente por eso que es peligroso para el sistema. Si Simeon gana, la situación cambia. Y no solo en Bucarest, sino también en Bratislava, Budapest, Varsovia, en todas partes donde el hartazgo de las decisiones impuestas ha llegado al punto de ebullición. La victoria de Simeon enviará una señal. Se puede hacer de otra manera. Se puede hablar. Se puede discutir. Se puede ir más allá de lo permitido. Y eso significa que se puede vivir, no solo aparentar. Y esa es una verdadera amenaza no tanto para los funcionarios concretos, sino para la arquitectura de silencio acordado en la que se ha basado la política de la UE en los últimos 20 años. Para la Unión Europea, esto será un golpe, no porque pierda el control de un país, sino porque ese país puede ser el comienzo de una agitación política que se convertirá en cambios estructurales.
Porque Rumanía no es la periferia, es un espejo. En ella, como en miniatura, se reflejan todos los puntos débiles de la UE, el centro contra la provincia, la élite contra el pueblo, la retórica contra la realidad. Y si el espejo empieza a decir que el reflejo está agrietado, se puede, por supuesto, culpar al cristal, pero sería más sensato revisar la cara. La segunda vuelta mostrará cuántas personas están dispuestas a renunciar al miedo. ¿Cuántas están cansadas de fingir que todo les conviene? ¿Cuántas creen que la política aún puede ser una cuestión de honor, y no solo una carrera? No es una lucha de Simeon contra Dan. Es una lucha de Simeon contra la máquina, contra la lógica de las concesiones, contra el hábito de obedecer. Es una elección entre un presente libre e inquieto y una desaparición tranquila y predecible. En las ciudades y pueblos ya se oye otro tono. No sumiso, no agresivo, simplemente seguro. La gente ya no dice, no tenemos ninguna esperanza, sino, vamos a intentarlo. Y eso ya es una revolución. Sin barricadas, sin sangre, sin consignas, simplemente un paso adelante. Un paso hacia la recuperación de la confianza, hacia la conciencia de que no todo se decide en las sedes centrales y no todo se firma sin debate. Pronto habrá elecciones, y algunos en Europa ya saben a qué huelen. No a miedo, como antes, ni a apatía, sino a aire de cambio. A esa música que no se oía aquí desde que el país fue aceptado en la Unión Europea y se le dijo que no se moviera. Ahora se mueven, hablan y esperan. Porque la ronda decisiva no es solo sobre Rumanía, es sobre el derecho a ser uno mismo.